Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Esposaron a un coronel estadounidense, pero una llamada congeló a la policía en la escena. El sol caía con fuerza este martes por la tarde sobre el pequeño pueblo de Springfield, enclavado apaciblemente en el corazón del medio oeste estadounidense. Era uno de esos días de verano en los que el cielo parece inmenso, de un azul puro sin una sola nube, y el aire es denso, cargado de calor y aroma a hierba recién cortada. Las calles, anchas y tranquilas, estaban bordeadas de árboles centenarios cuyas ramas frondosas dibujaban sombras movibles en las aceras. Los escaparates de los negocios locales reflejaban los rayos del sol, haciendo brillar los letreros artesanales de panaderías, salones de té y librerías. Una brisa ligera pero cálida hacía bailar perezosamente las hojas de los plátanos, y cada ráfaga traía consigo ecos de risas infantiles, música que salía de una radio vieja y conversaciones relajadas en las terrazas. Un señor mayor leía el periódico en un banco, con una taza de café helado en la mano, mientras un perro perezoso dormía a la sombra de una farola. Todo rezumaba tranquilidad, la rutina de una ciudad donde nada parecía perturbar el orden de las cosas. De repente, rompiendo suavemente este letargo, un elegante coche negro, un Lincoln MKZ con ventanas ligeramente tintadas, se detuvo lentamente junto a la acera, justo enfrente de la librería local Libros y más allá, un lugar cálido y discreto, regentado por una pareja de jubilados apasionados por la literatura. El brillo de la carrocería contrastaba con el polvo acumulado en las camionetas y utilitarios vecinos. El motor se apagó. Volvió el silencio. La puerta se abrió y salió una mujer. Se movía con gracia y aplomo. El coronel Grace Williams, una oficial del ejército de Estados Unidos de 38 años, descendió del coche con la naturalidad de una mujer acostumbrada a tomar decisiones bajo presión. Su reputación la precedía en el ámbito militar, condecorada en múltiples ocasiones por su valentía, había liderado misiones humanitarias en zonas de conflicto, mediado por la paz en regiones inestables y entrenado a cientos de jóvenes reclutas. Pero aquí en Springfield, ella era solo una chica que volvía a casa. Se había tomado unos días libres para visitar a su madre. Sufría una enfermedad crónica y vivía sola en una pequeña casa de madera al sur de la ciudad. Esta licencia no fue solo un descanso logístico, sino un momento profundamente humano e íntimo, donde la niña volvió a ser niña antes de volver a ser soldado. Grace llevaba una vestimenta civil modesta pero pulcra, pantalones caqui de corte impecable, polo azul marino con cuello alto y chaqueta ligera atada a la cintura. Calzaba zapatos cómodos para caminar, desgastados por el paso del tiempo, pero aún impecables. En la muñeca izquierda, un reloj militar, preciso y resistente, regalo de su difunto padre, también exoficial. El cabello negro estaba recogido en un moño bajo, simple y estricto. Algunos mechones rebeldes intentaron escaparse con el viento. Su rostro, esculpido por el tiempo y la experiencia, llevaba las huellas de la fatiga acumulada con los años, pero también, la fuerza silenciosa de una mujer que atravesó el infierno sin bajar jamás la mirada. Sus ojos, oscuros y vivaces, escudriñaban atentamente su entorno, no por paranoia, sino por costumbre. Todo en ella irradiaba autocontrol. Y, sin embargo, a pesar de su imponente estatura, a pesar de la energía contenida en cada uno de sus gestos, Grace se movía con suavidad. No caminaba como una conquistadora, sino como una mujer en paz, caminando por la tierra de su infancia. Respiró hondo, deteniéndose un momento para contemplar la fachada de la librería. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Aún recordaba los veranos que había pasado hojeando novelas en esa tienda durante su adolescencia, antes de que el ejército se convirtiera en su vocación. Este regreso a Springfield tenía el sabor agridulce de la nostalgia, de esos lugares que nunca cambian del todo, incluso cuando nosotros sí. Dio un paso hacia la puerta de cristal de la librería, sin percatarse de que a unas decenas de metros de distancia alguien ya la miraba con sospecha. A pocos metros de distancia, en un coche patrulla estacionado a la sombra de un arce, el agente Rick Dawson. Rick, de 27 años, observaba el ir y venir de la avenida principal. Originario de Springfield, conocía las calles como la palma de su mano. Hijo de un sheriff local y nieto de un veterano de la guerra de Vietnam, Rick había crecido con un fuerte sentido de la autoridad y el deber. Pero ese sentido del deber, combinado con una educación limitada y una crianza llena de prejuicios latentes, había forjado en él una visión rígida del mundo. Había quienes encajaban y quienes no. Rick Dawson no era malo por naturaleza. Tenía buenas intenciones.
Pero sufría de un complejo muy común en algunas agencias del orden, el de querer demostrar que tiene el control de la situación, sea cual sea el coste, incluso cuando no lo entendía del todo. Quería demostrar su valía, que sus colegas más experimentados lo tomaran en serio, demostrar que sabía detectar situaciones anormales. Ese día, estaba particularmente tenso. Una alerta de radio había mencionado un coche negro de lujo reportado a pocos kilómetros de distancia, supuestamente robado en otro condado. Había recibido pocos detalles, pero fueron suficientes para alimentar sus sospechas. En su mente, todo encajaba: coche de alta gama, placas militares, conductor negro y solo en un barrio tranquilo. Eso era todo lo que Rick necesitaba para convencerse de que había dado con algo. Cuando vio el sedán Lincoln MKZ negro detenerse frente a la librería, su instinto, o mejor dicho, sus prejuicios incuestionables se puso activo. Frunció el ceño, se enderezó en su asiento y miró a través del parabrisas tintado. Una mujer negra conduciendo un vehículo tan caro, en un rincón tranquilo de Springfield, con una matrícula militar, piénsalo, ¿y si este fuera precisamente el camuflaje perfecto? La duda se convirtió en certeza en su mente. Apagó el motor, salió del vehículo y cerró la puerta con nerviosismo. Sus botas resonaron en el pavimento mientras caminaba a paso ligero hacia el coche de Grace. Su mano rozó distraídamente su cinturón, comprobando la posición de su arma, una costumbre que siempre adoptaba cuando sentía que estaba a punto de intervenir. Aún no había intercambiado una palabra con ella, pero en su mirada la desconfianza ya estaba allí. Se acercó sacando el pecho, intentando darse una autoridad que no estaba seguro de poseer en su interior. «Hola, señora, ¿sabe usted que este vehículo ha sido denunciado como posible robo?», preguntó sin sonreír, sin preámbulos, con un tono seco y desconfiado. La mujer se giró lentamente hacia él. No había nada amenazante en ella. Al contrario, su actitud tranquila, su postura erguida, su mirada clara, delataban un perfecto autocontrol. No perdió los estribos ni protestó. «Yo soy el coronel Grace Williams, del 101º Batallón Aerotransportado», respondió con una calma gélida. «Este vehículo es mío, aquí están mis papeles». Extendió su billetera abierta, donde se podía ver una tarjeta militar con su foto y rango. Pero Dawson no vio a un oficial de alto rango. Vio lo que sus reflejos deformados le indicaban: alguien a quien debía controlar. Su irritación aumentó. No estaba acostumbrado a que lo desafiaran, y mucho menos con tanta serenidad. El tono tranquilo y autoritario de Grace lo inquietó. No encajaba con su guión interno, aquel en el que él era el guardián de la ley, frente a un sospechoso confundido. Entrecerró los ojos, luego dio un paso atrás, dejando hijo walkie-talkie. «Central, habla la unidad 12, necesito refuerzos para revisar un vehículo potencialmente robado. Placa militar, conductor presuntamente militar», repite con insistencia, como para hacer dudar a la propia radio. Luego se dirigió a Grace, levantando la mano con autoridad. «Necesito revisar tus documentos con más detalle». «No te muevas». «Te los di». «Mi identidad es perfectamente verificable», dijo, con un poco más de dureza esta vez. Pero Rick ya no lo escuchaba. Estaba en su propia película, en el que tuvo que controlar la situación antes de que se descontrolara. Sin previo aviso, dio un paso atrás y alzó la voz. «Te ordeno que te quedes donde estás. Pon las manos en el vehículo ahora». Grace, sorprendida por la brusquedad, levantó ligeramente la barbilla. Su voz se mantuvo serena, pero una sombra de sorpresa cruzó su mirada. No era la primera vez que la miraban con recelo vestida de civil, pero nunca una interacción había escalado tan rápido. «Señor oficial», dijo con calma, pero con firmeza incuestionable, «soy soldado, coronel del Ejército de los Estados Unidos. Les pido que respeten el protocolo. Llevo mis documentos en el bolsillo interior». Articuló cada palabra con precisión, como en un campo de batalla, consciente de que cada frase podía malinterpretarse. Pero el agente Dawson, tenso, incapaz de interpretar la situación correctamente, solo podía oír los latidos de su propio corazón. Ya no era una cuestión de justicia ni de prudencia, para él el control se había convertido en una cuestión de ego. ¿Y la calma de Grace? La tomó como una provocación. «Pon tus manos en el vehículo ahora», gritó, elevando su voz un poco, tan aguda como una espada. Su voz resonó por la calle, rompiendo el murmullo circundante. Algunos transeúntes,
previamente distraídos con sus compras o sus cafés, voltearon la cabeza. La escena los intrigó de inmediato. ¿Una mujer negra bien vestida y tranquila frente a un joven policía agitado? Había algo que denotaba injusticia. Algunos sacaron discretamente sus teléfonos. Empezaron a grabarse los primeros vídeos. Otros se acercaron un poco, vacilantes, susurrando entre ellos. La atmósfera, hasta entonces tranquila, se volvió pesada, cargada de malestar eléctrico. Grace, sintiendo que la tensión aumentaba, se mantuvo firme. No se había movido ni un centímetro, con las manos ligeramente separadas en señal de no agresión. Sin embargo, mientras deslizaba lentamente la mano dentro de su chaqueta para sacar su identificación, Rick Dawson salta hacia adelante. Sin movimientos bruscos, gritó, agarrándola bruscamente del brazo. La multitud saltó. Antes de que ella pudiera explicarlo, él la agarró con ambas manos, la giró, y la presionó contra el capó caliente del coche. La descarga fue brutal pero controlada, como si quisiera humillarla sin dejar una marca demasiado visible. Grace hizo una ligera mueca al sentir el calor del metal filtrarse a través de su ropa. Pero no gritó. No suplicó, ella permaneció erguida, incluso encorvada bajo presión. «Estás cometiendo un error», susurró ella, con la voz todavía tranquila, mientras él le ponía las esposas en las muñecas. Pero Dawson ya no podía oír nada, cegado por la adrenalina, miró a su alrededor, y solo ahora se dio cuenta de las docenas de ojos que lo miraban y los teléfonos grabando todo. Acababa de esposar a una mujer negra sin violencia, sin resistencia, y ahora sin razón legítima. Grace cayó de rodillas sobre el asfalto, con su rostro casi tocando el suelo. El calor del asfalto le quemaba las rodillas a través de los pantalones, pero permaneció imperturbable. Levantó la cabeza y se encontró brevemente con la mirada de dos niños tras una ventana. La miraban boquiabiertos, como si el mundo se les hubiera derrumbado ante los ojos. Ella respiró hondo, cerró los ojos por un momento y luego abrió la boca. «Toma mi teléfono. Está en mi bolsillo derecho. Llama al número que está arriba de mis contactos favoritos. Ahora». Dawson dudó, arqueando una ceja con escepticismo. Metió la mano en el bolsillo indicado y sacó el dispositivo. La pantalla se iluminó con la foto de dos soldados uniformados sonrientes. Soltó una risita. «Y supongo que me voy a encontrar con el presidente», dijo con sarcasmo, medio en tono de burla, sin saber que el suelo sobre el que caminaba pronto se derrumbaría bajo sus pies. «Marcó», puso el altavoz. Sonó el tono de marcado. «Sí», respondió una voz profunda y directa al otro lado de la línea. «Sí, soy el oficial Rick Dawson del Departamento de Policía de Springfield. Acabo de detener a una mujer que decía ser coronel del ejército». No tuvo tiempo de terminar. «¿A quién le esposaste?», corta la voz, gélida, autoritaria. Se hizo un silencio sepulcral. Todos los que escuchaban comprendieron al instante que algo grave acababa de ocurrir. «Agente Dawson, le presento al general Robert Harlan, comandante del Distrito Militar Este. Acaba de esposar a una veterana condecorada, la coronel Grace Williams. Si no la libera de inmediato, considere su carrera terminada y su servicio suspendido. Tiene 5 segundos antes de que el Pentágono actúe». Rick Dawson se quedó paralizado. Todo su cuerpo pareció tensarse. Su mirada pasó de un transeúnte a otro, luego a la cámara de un adolescente que filmaba junto a él. Se puso pálido. Sus dedos temblorosos se deslizaron sobre el cierre de las esposas. «Coronel, lo siento», balbució, quitándose las esposas con cuidado, casi avergonzado. Grace se enderezó lentamente, se frotó las muñecas enrojecidas y luego se giró hacia él, con el rostro duro pero digno. «No solo arrestaste a una mujer. Humillaste al uniformado. ¿El tuyo? ¿Y el mío?». Dawson permaneció en silencio. Toda la calle quedó en silencio. El vídeo, difundido en directo por varios testigos, se haría viral en todo el país en cuestión de horas. La multitud, ahora conmocionada y silenciosa, vio a Grace levantarse lentamente, con las muñecas aún marcadas por el metal de las esposas. El dolor físico era real, pero insignificante comparado con la afrenta que acababa de sufrir. Su rostro, sin embargo, no delataba odio ni angustia. Su mirada era recta, orgullosa, incandescente, con una dignidad intacta. Un murmullo cruzó la calle.
Se oyeron algunos, Dios mío, jadeos, protestas apenas audibles. Varios testigos habían dejado de filmar, no por desinterés, sino por respeto, por instinto, como si algo solemne estuviera sucediendo ante ellos. Grace habló con Dawson, no como un enemigo, sino como un hombre al que quería despertar de su ceguera. No acabas de arrestar a una mujer negra hoy, dijo con voz tranquila, clara y mesurada. Has humillado al mismísimo símbolo del ejército estadounidense. Esposaste a uno de sus oficiales superiores sin motivo alguno, porque tu mirada se guiaba por tus miedos, no por los hechos. Cada palabra cayó como una bofetada. Dawson no respondió. Su mirada se desvió, sus manos temblaron ligeramente. Sabía que no podía borrar este momento. Ahora estaba, el agente que esposó a la coronel Grace Williams, y todo el país se enteraría. Mientras tanto, los vídeos ya grabados se compartían en redes sociales a una velocidad vertiginosa. En menos de una hora, el nombre de Grace Williams apareció en tendencia nacional en Twitter, Instagram e incluso TikTok. Vídeos de la escena circulaban por todas partes, la calma de Grace, la arrogancia del arresto, la surrealista llamada telefónica con el general Harlan. Los hashtags se multiplicaron, almohadilla coronel Williams, almohadilla respeta su rango, almohadilla justicia para Gracia. Veteranos, soldados, civiles, madres, niños, celebridades, todos hablaron. Figuras políticas exigieron rendición de cuentas. Analistas denunciaron el racismo sistémico, el perfilación racial, el falta de respeto a las instituciones, el ignorancia de los procedimientos militares. Unos días después, en la comisaría central de Springfield, el ambiente era gélido. El agente Rick Dawson, ahora suspendido de sus funciones de patrulla, estaba sentado frente a un inspector de asuntos internos, escuchando los cargos en voz baja. Sus superiores, presionados por la jerarquía militar, habían actuado con rapidez. Se vio obligado a seguir una capacitación en profundidad sobre sesgos inconscientes, reducción de la escalada de conflictos y obligaciones constitucionales de los miembros de las Fuerzas Armadas. Pero esto no fue suficiente para borrar la humillación pública ni restaurar la confianza. El uniforme de policía que había llevado con tanto orgullo unos días antes ahora parecía pesado, casi extraño. Grace, mientras tanto, regresó a su base. Pero algo había cambiado. Cuando entró al patio principal del centro de mando de Fort Campbell, sus colegas la esperaban. En silencio. Todos en fila. Desde los jóvenes reclutas hasta los oficiales de mayor rango la saludaron como se saludaría a una leyenda. Un silencio respetuoso precedió a una ronda de aplausos contenidos pero vibrantes. Un periodista militar le preguntó más tarde si se sentía vengada. Ella respondió: no busco venganza. Quiero que mis hermanos, mis hermanas, mis hijos sean vistos por quienes son, no por lo que algunos temen que puedan ser. Quiero que mi uniforme me proteja, incluso cuando no lo llevo puesto. Reanudó su servicio con la misma disciplina, pero ahora su aura había cambiado. Ya no solo llevaba en el pecho sus medallas con decoraciones ganadas en tierras lejanas, ella llevaba una historia. Una lucha. Una victoria civil. Ella se había convertido a pesar de sí misma, un símbolo, la de la dignidad inalterable, de la maestría frente a la injusticia, de la elegancia en la resistencia. Le llegaban cartas de todo el país. Una adolescente negra de Texas le escribió: gracias a ti quiero ser oficial. Un veterano de guerra hispano: gracias por defendernos a todos. Un ex profesor de secundaria: le recordaste al país que el respeto no se basa en el color de la piel, sino en el corazón, el servicio y el mérito. Su historia inspiró una campaña nacional para fortalecer la educación de las fuerzas del orden sobre protocolos relacionados con veteranos y minorías. Se invitó a las bases militares a colaborar con los departamentos de policía. Se iniciaron diálogos y se construyeron puentes entre instituciones que habían estado separadas por la desconfianza durante demasiado tiempo. Y en cada conferencia a la que la invitaron, en cada entrevista televisiva, en cada sala a la que entró, la gente se puso de pie. No solo para el coronel, pero por lo que representaba, el honor, incluso cuando es humillado, puede elevarse más que nunca.